Estamos con Tere Rosales, que es una amiga de muchos años, y vamos a hablar de cómo ser padres efectivos para criar niños felices y exitosos, empoderados. Y con Tere hemos hecho varios encuentros referidos al tema, ¿no, Tere? Hemos Sí, hablado ya, sobre cómo ser padres efectivos, cómo ser abuelos que apoyen a los padres. Hemos hablado en el último encuentro que me invitaste sobre cómo apoyarlos con el manejo de las redes sociales, qué hacer, qué no hacer para ser padres efectivos. Les cuento un poquito quién es Tere. Es psicóloga clínica y transpersonal, es máster en psicología sistémica, formada en psicoanálisis vincular, es consteladora organizacional y familiar de Lebensschule, creo que lo produzco bien, Hellinger, Ciencia de Alemania, Pedagogía Sistémica, Coaching Sistémico, Enneagrama, fundadora y directora de la Fundación Ser Capaz, que no ha hecho Tere. Y Tere también ha tomado el entrenamiento de facilitadores de CMR, para los que nos siguen, que ya saben que es liberación de la memoria celular. ¿Cuántos años hace que nos conocimos por primera vez en el entrenamiento, Tere, en Bogotá? si no estoy mal, Luis, fue en el 2005. No. 2005-2006, creo que fue hacia esa época. No estoy muy segura si fue 2005-2006. Ajá. Y ahí me acuerdo que estabas con Marianela, que Sí. es una señora que no quiero apuntar, pero que nos está escuchando. Y con Mira, Marianela. mira, oye Luis, yo decidí tomar este curso porque yo estoy decidida a tener unos hijos muy felices. Bueno, primero hay que encontrarte un marido. Eso está fácil y quiero tener unos hijos muy, muy felices, Luis. Por eso, Tere, por eso estoy tomando. Espero que sea muy provechosa. Ay, Bueno, Mela. Mira, la memoria que yo tengo de ustedes, tú, Tere, el doctor Puche y alguien más que no me acuerdo quién era, que estaban juntos cuando tomaban el entrenamiento y yo estaba al frente dando la clase y ustedes cuchicheaban y hacían chistes y se reían entre ustedes. Y yo decía, ¿qué les pasa a estos tipos? pero mira, ¿sabes qué? Nunca fue de ti, nunca nos reímos de ti. Era de las puras bobadas nuestras, porque tú eres sumamente muy serio. No, No, pero ¿sabes qué? después, Lo estábamos disfrutando muchísimo. Fue no, que de verdad, después me contaron, después Tere me contó, me explicó que ustedes estaban disfrutando las conexiones que había entre CMR y constelaciones familiares, que yo no conocía para nada. Constelaciones solamente había escuchado el nombre. Y Tere luego me enseñó, una vez que fui a Barranquilla, me enseñó sobre una mesa lo que era una constelación. Y así empecé a conectarme con el tema y me encantó, me gustó muchísimo. Pero esa es el recuerdo que tengo de ustedes tomando mi entrenamiento de estudiantes muy aplicados y juiciosos. sí, y te quiero Y contar que seguimos. Marianela, seguimos siendo juiciosas. Marianela y yo nos propusimos a partir de eso integrar CMR en constelaciones. Y realmente en nuestros procesos de constelaciones teníamos las asociaciones, todo el trabajo del cuerpo del dolor lo llevábamos incluido. De verdad que nos dedicamos un tiempo, Nela, a ver la integración en los dos temas, ¿cierto? Fue muy lindo. Exactamente. Y para tu sorpresa, Luis, resulta que he creado una nueva metodología en constelaciones, en donde integro lo psicoanalítico y lo psicosomático con mi hija Ana María. Y tiene 3 aplicabilidades. Una, constelaciones familiares. Otra, psicoterapia esencial.
y en psicoterapia esencial, parto de unos principios que aprendí a tu lado mientras que nos reíamos mucho, Tere, pero aprendí montones y estoy publicando ese libro, te quiero contar. Ay, qué lindo. Qué lindo, Cuando lo Nela. publicas, nos avisas, así lo compartimos con la gente. Así es. Sí, exactamente, sí. Ok. Qué lindo. Pero mira, y tengo un libro, yo creo que te lo mandé, que se llama Experiencia, Conciencia y Vida. Ustedes lo tienen, ¿cierto? Yo no lo tengo. No, entonces se los voy a mandar. Y en ese libro hablo de mi experiencia en CMR, que marcó mi vida. Entonces Sí. te lo voy a mandar, Luis. Marianela, muestra tu carita, porque si no, no te puedo mostrar, no me deja mostrar. Ay, mira, bueno, ya me miras aquí. Ahí Es que está. como dijiste que había cambiado de voz, dije, pues ahora no me dejo ver. Ahí está Marianela Vallejo, es una amiga muy querida de muchos, muchos años, que vive en Bogotá y que como Tere han transcurrido y han pasado por un montón de metodologías y entrenamientos y hoy día han creado sus propios grupos, enseñan. ¿Estás enseñando por internet, Marianela, hoy día? Sí, tengo un curso de entrenamiento por internet y pronto lanzo el online. Lindo, lindo, lindo. Sí, muy lindo. Y gracias, Marianela, como siempre, Bella. bienvenida. Y hoy vamos a enfocarnos en el tema de cómo crear hijos felices y exitosos. Vamos a compartir nuestra experiencia. Como siempre les decimos, nuestra experiencia no es la verdad total. Todo lo que nosotros decimos, aplíquenlo si quieren, aplíquenlo para confirmarlo, ¿sí? Y si les sirve lo siguen usando y si no lo ponen a un costado. La idea es ayudarnos, apoyarnos, darnos diferentes puntas y si Marianela tienes algo para agregar, nos avisas, te desmutas y hablas, ¿sí? Así es. Ningún problema. Lo mismo a los demás facilitadores que veo que hay de CMR, si quieren agregar algo durante el tema. Y la gente que tenga preguntas de la audiencia, tanto los que están en Facebook como los que están por Zoom, escríbanos, así podemos retroalimentar el trabajo. El asunto, Tere, es que nosotros tenemos trabajo como terapeutas, como profesionales, porque la gente está herida, porque estamos heridos. Entonces nos vienen a ver a solucionar esas heridas, a sanarse. Entonces, lo que yo me planteé hace unos años atrás es si podemos organizar algo claro, que sea efectivo, para que los niños no sean heridos, ¿sí? O que reciban menos cantidad de heridas, porque cuanto más heridas tenemos, más nos tarda la sanación, ¿sí? O sea, de alguna manera estoy saboteando el trabajo de los futuros psicólogos y terapeutas del futuro, pero bueno, todo sea en función de la salud y de la sanidad de la humanidad, ¿no? En realidad necesitamos tanta sanación porque estamos muy heridos. Entonces, ¿qué cosas nos hieren? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace que seamos pacientes a veces de por vida? ¿Sí? ¿Qué cosas tenemos que hacer para nutrir? Por un lado hay cosas que hay que dejar de hacer y por otro lado hay cosas que tenemos que hacer para nutrir a esos niños y a esos jóvenes. En los conversatorios que estuvimos haciendo en el pasado contigo, Tere, cubrimos varios de estos puntos y aquellos de ustedes que tengan interés, inclusive yo tengo masterclasses en donde he cubierto los 9 patrones que producen heridas emocionales en los niños, como compararlos, criticarlos, utilizar sarcasmo, ignorarlos, etcétera, etcétera, ¿sí?
y también hemos cubierto desde el punto de vista de la herencia, del árbol familiar, del sistema, ¿sí? Que me gustaría que nos cuentes un poco cuál es tu experiencia en esto, qué sucede en el sistema cuando estamos heridos, ¿sí? Sí, claro, Luis. Mira, escuchándote me venía la idea de que tenemos demasiados niños heridos en nosotros, porque son las heridas de mamá, son las heridas de la abuela, son las heridas de papá. Hay tantos detrás de nosotros que han llevado dolores sin gestionar, sin resolver. Eh, Sabemos que venimos de culturas que de alguna forma no tenían o los recursos en ese momento, el conocimiento y la forma de gestionarse, o simplemente por un hecho que Bert Hellinger, el padre de las constelaciones familiares, traía a la luz, y era el tema de que somos leales con los anteriores. Entonces, cuando yo pertenezco a un sistema familiar y mi madre lleva a una niña triste en el alma, es posible que como hija le diga, mamá, yo la llevo por ti, yo me hago cargo. Y entonces yo empiezo a mantenerme desde niña con la herida y el peso de la historia de mamá. Y así venimos pasando de generación en generación. Entonces, descubrir cómo desmontar estos procesos de lealtad, pues hasta ahora está saliendo a la luz, hace unos 30 años que Bert Hellinger lo está trayendo. Bueno, sé que la psicología trae mucho desde antes, ¿verdad? En el psicoanálisis vincular, por ejemplo, se trabajaban todos estos temas de vínculos familiares y de cómo poder nosotros comprender desde dónde venían las historias. Sabemos que hay un recorrido, pero creo que cada día más vamos afinando herramientas para poder realmente saber cómo abordarnos. Pero allí voy a un punto, y que lo hemos hablado en los conversatorios que hemos tenido, y es el hecho de que los padres tenemos que aprender a gestionar lo propio para poder entonces liberar a nuestros niños de todo esto que traemos. Porque diríamos que traemos tres programas, ¿no? Por una parte está el programa de lo que viene con la herencia, de lo que viene de las generaciones de atrás, lo llamamos el inconsciente transgeneracional. Pero también están otras memorias y otros patrones que aprendemos de la cultura. Entonces también la cultura nos deja huellas y nos deja memorias que de una forma u otra se están activando continuamente a partir de aquellos puntos que nos toquen en nuestras memorias, y entonces empezamos a reaccionar, empezamos a tomar como propias situaciones que podríamos ver pasar. Y aquí me gusta de pronto un poco recordar a Víctor Frank cuando expresa que al final del día tenemos la libertad de elegir cómo sentirnos en cada situación. Víctor Frank, un autor, para quienes no lo conozcan, que escribe el libro del hombre en busca de sentido, entre otros, y él estuvo en los campos de concentración, en 2 campos de concentración, y en algún momento dice que él no se sintió nunca prisionero, que su cuerpo estaba retenido, pero su mente y su corazón estaban libres. Y todo el tiempo estaba imaginando cómo iba a hacer cuando saliera de allí, y entonces se imaginaba dictando clases a la gente de cómo poder gestionar emocionalmente y cómo encontrarle un sentido a la vida. Entonces, cuando yo escucho esto, por ejemplo, y yo veo cómo personas como Víctor Frank, o como por ejemplo lo vemos en la película de La vida es bella, llevan a gestionar a los niños situaciones muy caóticas con una posición y una actitud en la que no son tocados de la manera tan fuerte, me doy cuenta que más allá de la cultura y de lo transgeneracional, hay otros recursos que podemos encontrar en nuestra historia personal, o sea que ahí hablaríamos de lo autobiográfico. ¿Cómo tenemos, de alguna forma, desarrollamos competencias o fuerzas internas que nos permiten trascender las memorias transgeneracionales y las memorias de la cultura? Entonces ahí hablaríamos de un tercer campo de acción, que sería lo autobiográfico. Como si nosotros tenemos niños que, a pesar de lo que pasó con los abuelos, con los bisabuelos, con los padres, con la cultura en la que estamos inmersos y con todas las huellas de dolor que han quedado, si nosotros en la biografía del niño le acompañamos a que encuentre recursos internos
para que él pueda tener la fuerza de trascender las dificultades y no tomar nada personal. Por ejemplo, aprender a saber gestionar sus emociones y saber expresarlas y saber de alguna forma expresarse como naturalmente, ¿no? Sin tener que tener programaciones al servicio de otros, que es lo que hacemos cuando les estamos entregando cargas ajenas y les enseñamos que pueden ser independientes y libres, que puedan tener capacidad de adaptación, que puedan ser espontáneos, simpáticos, resolver los problemas de forma interpersonal, no asumiendo como personal cualquier asunto que traiga carga emocional, aprendiendo a tener la habilidad de amar, o sea, ser amables, amabilidad, desarrollar esa habilidad del amor, ¿sabes? Del respeto. Si nosotros logramos transmitir eso a nuestros chicos, y no lo transmitimos por teorías, no lo transmitimos desde el sistema de creencias, lo transmitimos desde nuestro ejemplo, lo transmitimos desde el quién somos, cómo llevamos la vida, y si por modelamiento, diríamos de alguna forma. Entonces, yo creo que si de alguna forma los adultos nos preparamos para resolver lo que traemos, si nosotros nos hacemos cargo de recordar nuestra naturaleza y nuestra esencia como seres humanos, que es una esencia de cooperativa, es una esencia de clan, de manada, porque somos mamíferos, es una esencia que de alguna forma busca, estamos todos confluyendo en una red para acompañarnos a gestionar nuestras necesidades colectivas. Si nosotros aprendemos a ampliar la mirada a los sistemas y tener un orden y saber tomar un buen lugar dentro de esos sistemas, probablemente vamos a poder aportarle a los niños unas mejores posibilidades para que ellos gestionen las heridas emocionales, porque todos vamos a atravesar heridas emocionales, de eso no nos vamos a escapar. En alguna parte había una persona que decía, algún profesor que tuve, que decía que nosotros todos vamos a pagar peaje, que de aquí no nos vamos sin pagar peaje. Todos vamos a tener que hacer el alto y tiene un costo. Bert Hellinger decía, los padres han tenido su costo, nosotros vamos a tener el costo. De alguna forma hay retos existenciales, retos que tocan la diana, que nos dan el centro del corazón, ¿no? En algún punto, porque somos humanos, imperfectos, experimentando la vida y moviéndonos a través de ellos con toda esta imperfección para reconocer finalmente y trascender a una conciencia, a la conciencia de quiénes sí en realidad somos. Entonces, para ampliar la conciencia, eso vinimos en este recorrido, en esta gran escuela que llamamos Tierra. Entonces, Luis, yo sí creo que el tema de poder tener estas cualidades emocionales y poderlas saber llevar y gestionar, liberando memorias que venían con nosotros y que todos traemos, porque si miramos hacia atrás, creo que nadie puede decir que no ha visto dolor en sus sistemas y que no ha visto errores, que no ha visto situaciones difíciles, que todos hemos atravesado la energía de la vida y todos hemos atravesado la energía de la muerte en algún momento mientras estamos en la vida. ¿No crees que si nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos hubieran tenido más inteligencia emocional, las heridas hubieran sido menores? ¿No crees que Definitivamente, aquí hay un estado de ignorancia colectiva que venimos sufriendo de hace mucho tiempo? definitivamente. Si nosotros empezamos a mirar, por ejemplo, miremoslo desde la psicología, ¿qué fue lo que encontró Freud? Que reprimíamos, que negábamos, que mandábamos allá al inconsciente, a la cajita negra oculta, todo lo que íbamos teniendo, todos los impulsos, los instintos, los deseos, allá se iban, tanto los que tenían que ver con nuestro instinto hacia la vida, nuestra energía hacia la vida, que iba con la sexualidad, iba con el disfrute, como los que iban hacia la energía de la muerte, que tenían que ver con la agresión, la destrucción y todo. Esto se reprimía. La persona bien educada, y yo me acuerdo, y esto para mí fue muy sorprendente cuando mi mamá decía que su abuelo, en la casa de sus abuelos, la educación era impecable. Les ponían a leer el manual de Carreño, que era un manual que había aquí del comportamiento en la mesa y todo lo demás, no se podía hablar. Y entonces ella decía que respetaban tanto a su abuelo, que su abuelo solamente con abrir los ojos
no se sentía el sonido de una mosca en el comedor de la casa del abuelo. Y bueno, yo crecí creyendo que eran muy educados en esa familia, hasta que un día, por cuestiones de la vida, hice una constelación familiar a la hija de un primo hermano de mi mamá. O sea, compartíamos el mismo bisabuelo. Y mi impacto fue ver que este señor que venía de lo militar, luego yo no sabía mucho eso, lo supe después más claro, en el momento él fue ganadero después, entonces yo lo conocía y lo que sabía de él era en el campo, en las fincas, y resulta que es que de joven estuvo en la milicia y que era tan rígido y tan estricto, y lo que yo pude ver en esa constelación fue un hombre durísimo, así, ¿sabe? Que le tenían pánico y bien en su esposa, en la constelación que la representaba, mostraba un sometimiento infinito que me ayudó a entender por qué mi abuela tuvo tanta rabia con mi abuelo, a pesar de que mi abuelo era un pan de dulce y ella era muy enojada y muy fuerte con él. Y entendí que ella estaba llevando la rabia, expresando la rabia que su mamá no llevó. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pasaba antes. De una generación a otra nos pasábamos esas cargas emocionales que estaban reprimidas, negadas, que no eran permitidas, y esto va quedando en el sistema como un pendiente, algo por expresar, y como no se expresa y no se resuelve, la siguiente generación lo lleva. Y entonces algunos hacen como mi abuela, que lo expresan con el enojo, y otros lo expresan de alguna forma con otro tipo de rebeldías, o otros repiten igual y se someten, pero es una danza relacional todo el tiempo. Entonces, si realmente nosotros viniéramos de generaciones donde fuera permitido el ser, el expresarse, el poder dejar que la naturaleza se moviera tal y como es, quiere decir que tuviéramos inteligencia emocional, menos analfabetismo emocional, probablemente tendríamos muchísimo menos que lidiar con las heridas y los dolores que vemos en los chicos. Sí, qué bueno que traes el punto de la represión y de la supresión, y ahí Marianela levanta la manito. Ahora te voy a abrir el micrófono. Qué bueno que traigas ese punto porque la gente que nos está siguiendo han escuchado acerca del cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor, que es esa terminología que trajo Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora y que yo utilizo mucho en CMR. Lo que tú estás describiendo es un cuerpo del dolor familiar, un cuerpo del dolor colectivo, Claro. en donde todos suprimimos, ¿sí? En donde las cosas no se dicen, las emociones no se sienten y todos sonreímos y todos estamos bien, ¿sí? Entonces se va guardando. O sea que eso que Freud apuntó, que está guardado en la cajita negra, es justamente lo que forma el cuerpo del dolor. Ese Así campo es. energético pesado, ¿sí? De emociones negativas y que el niño o la niña que está en nuestra familia empieza a formar parte de él porque nosotros lo seguimos reforzando. Entonces, Y hay un punto ahí, Luis, contraemos la emoción, sí, la energía emocional se contrae y se retrae, pero hay un punto y es que queda en el pasado. Mira que lo dijiste ahora, el poder de la hora. Es que no estamos viviendo la experiencia actual, estamos detenidos y retenidos en la experiencia del pasado. es decirnos. Es que me parece muy interesante, totalmente fascinante, es que gracias a ellos nos hicimos resilientes. Gracias a ellos aprendimos a adaptarnos. Gracias a ellos tú creaste CMR para trabajar el cuerpo del dolor. Y gracias a todo lo que nosotros hemos recibido de nuestros ancestros, también tenemos la fuerza para comenzar a trabajar más en pro de la felicidad. Y en este momento de pandemia, lo que siento que el mundo nos está regalando es una posibilidad de ir hacia adentro para descubrir todos los recursos que tenemos mirándonos adentro. Y tú mencionabas, Tere, lo de los recursos. Resulta que con los recursos, cuando somos capaces de ver en cada una de nuestras dificultades las oportunidades de crecimiento, podemos transmutarlas. Y de eso se trata todo el trabajo de CRM y esta reunión que tenemos hoy. ¿Cómo realmente podemos aprovechar
Gracias. Muy buen Ok, punto, Marianela, Sí. porque la gente que nos está escuchando se pregunta, bueno, ¿y qué hago? ¿Sí? O sea, este es el encuadre, este es el mapa, ¿sí? Pero ¿qué hago? Yo tengo 2 niños, 3 niños en la casa. ¿Cuáles son las cosas prácticas que puedo hacer? Una de las cosas que ya Tere menciona es la necesidad de que cada uno de nosotros como padres hagamos nuestro trabajo. Porque Exacto. ¿de qué sirve que yo le valide los sentimientos a mi hijo si yo no lo hago conmigo? ¿Sí? Aparte, no sé cómo validar los sentimientos de mi hijo si yo no lo hago conmigo. Va a ser totalmente falso, ¿sí? El tema es que eh, estamos programados colectivamente para tenerle miedo al mundo emocional. Entonces le tenemos miedo a las emociones. Y cuando mi hijo se enoja, a mí me asusta, ¿sí? Y no sé qué hacer, porque yo tampoco sé qué hacer con mi enojo, ¿sí? Entonces, ¿qué le dices a los padres cuando te dicen, bueno, ¿qué hago prácticamente? ¿Cuál es la parte práctica de esto? Bueno, el primer punto es darnos cuenta que las emociones realmente son necesarias. Nosotros necesitamos la gestión emocional propia, o sea, poder expresarnos con libertad. Si yo tengo enojo, puedo expresar mi enojo, pero asumiendo la responsabilidad por el enojo y no poniéndoselo, cobrándoselo a nadie. Porque parte del juego que hemos venido haciendo es que no me doy cuenta que yo soy el que siente, yo soy el sintiente. Por lo tanto, el enojo es mío. Ante una misma situación, otra persona podría no sentir enojo. Entonces, si yo tengo enojo, es porque a mí ese enojo me está tocando una memoria propia. Entonces, el primer paso es que lo sienta y que me haga responsable de ese enojo. Es mío, por lo tanto lo observo, lo siento, lo dejo ser y no reprimirlo quiere decirle, permitirle, que es lo que hacemos en memoria celular, en el manejo del cuerpo del dolor, permitirle que atraviese, permitirle ser, porque es una energía que está en movimiento. Mira, si nosotros volvemos a la palabra emoción, la palabra emoción viene de emotion, E de energía y motion de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? ¿Para qué están las emociones? Para permitir el movimiento que está dándose de esa energía, no suprimirla, no contraerla, no dejarla como una memoria grabada y guardada, fijada en nuestra memoria del cuerpo, sino soltarla, dejarla ser. Por lo tanto, yo creo que un primer paso, Luis, muy claro es hacernos responsables de lo que estamos sintiendo, pero eso no implica que no lo podamos decir. Entonces tenemos que tener una forma de comunicación que genere conexión y que le muestre al otro esto que yo estoy sintiendo, dónde me lleva y qué necesito y qué es lo que de alguna manera siento que el otro, que podríamos hacer en la relación para poderlo gestionar. Y cuando los niños están pequeños, necesitamos escuchar también qué sienten y por qué lo sienten. Y normalmente los padres hemos estado, y yo me incluyo, porque cuando mis hijos eran pequeños también cometí errores, y muchas veces el tema era pórtate bien, hazlo bien, contrólate, no lo digas, no es el momento, y no los dejábamos que ellos pudieran también expresar qué era lo que iba pasando en ellos, y estaban cansados y estaban irritables, y en lugar de entenderlo, lo que le decíamos es cálmate, mira que estás en casa de la abuelita y es hora de portarte bien, y entonces lo que entramos es a normatizar, y a partir del querer generar la adaptación a la cultura, o lo que llamamos ser educado, generalmente lo que estamos es coartando la posibilidad de que el niño comprenda el movimiento energético que está teniendo para poder sacarlo y aprender a cómo respirarlo. A mí me encanta hoy en día, por ejemplo, con el mindfulness infantil de los niños, todos los ejercicios que hay. De hecho, tuvimos ahora un programa con 200 niñitos eh, y fue hermoso, ha sido hermosísimo ver cómo estaban, cuando nos mandan los videitos de los niños haciendo el programa, es un kit que tiene 48 tarjetas de ejercicios y dinámicas para el manejo de las emociones, para el trabajo con la familia,
lo hacen con los padres, luego también estamos trabajando lo relacional y tiene 32 visualizaciones o ejercicios y cuentos que los niños se les ponen en su pequeño MP3 y entonces veían la imagen de una niñita respirando globos, les enseñamos a respirar y a relajarse y a poder soltar lo que tienen. Y era interesante ver cómo alrededor había un ruido cuando le graban el video y ella está en su camita con una muñequita en el estómago, relajándose en otro mundo, en nirvana total. Y lo que hemos visto con los padres de estos chicos es que cuando están enojados se van luego a respirar y a calmarse. Y entonces tienen un recurso, tienen una forma de saber cómo gestionan que estoy enojado, que tengo en este momento estoy que me desbordo y cómo tengo un recurso a través de la respiración de volverme a calmar y luego puedo hablar cuando ya no tengo el enojo. Entonces, esto que se está haciendo de enseñar a los niños a poder mantenerse en conexión con el cuerpo, en conexión con la emoción, en poder realmente decirse, expresarse, o sea, quiénes son, qué sienten, qué necesitan. Creo que es un paso muy importante para empezarlo a gestionar. Y los padres a la vez tenemos esas mismas herramientas y recursos. Yo creo que hoy en día hay cursos, talleres, seminarios, libros. Mira, el que hoy en día no se ocupa de esto es realmente porque no está teniendo la voluntad o porque no se está dando cuenta que puede salir de la zona de sufrimiento o de malestar, porque todo está a la mano hoy en día. Claro, tú estás nombrando recursos que se llaman, lo que se llaman herramientas biointeligentes para los niños. Sí, total. Una de ellas es justamente el mindfulness o la meditación, el yoga. Otro es organizar actividades en la naturaleza, ¿sí? Todo el trabajo que tiene que ver con la inclusión del medio ambiente, el poder conectarse, salir de la casa, ¿no? Que estamos todos metidos adentro con ese celular enfrente, ¿no? Y los niños con las computadoras y los juegos. Volver a lo natural, volver a lo básico, volver a lo simple, el poder permitirle a los niños la expresión creativa, por ejemplo. Yo recuerdo cuando era chica, por ejemplo, que me encantaba coleccionar las cajitas de remedios en mi casa, porque yo hacía casas con eso. Los muebles, decoraba las casas, hacía las camas, hacía las sillas con cajitas de remedio y con telitas que quedaban de telas, retazos de telas que quedaban y hacía alfombras y cortinas. Y yo armaba casas con esos recursos. Y hoy en día sé que mucho de este tema de curiosidad para investigar y para poder haber estado en que lo que me apasiona y me gusta, lo exploro, tiene que ver con esa capacidad de exploración de chica. Y la exploración de los diferentes plantas, por ejemplo, me acuerdo que me iba al patio de mi casa y cogía plantas para vender como si fuera una tienda y me acuerdo que con eso veíamos de qué colores eran y qué teñían. Y esto es lo que el niño requiere de alguna manera. Y realmente yo podría decir que después de haber tenido una infancia con muchísimos conflictos en mi casa, esa parte creativa para mí fue muy valiosa para llevarme a quien soy. Bueno, en algún punto mi papá, por ejemplo, era muy creativo en este tipo de cosas también y nos hacía magia y fue un recurso, a pesar de que hubiese problemas, había esta otra parte, había esta parte que inspiraba. Yo creo que todos necesitamos darnos cuenta de con qué contamos, qué tenemos desde el arte, desde la creatividad, desde lo natural, desde lo básico, para poder dejar al niño explorar también y explorarse para conocerse, porque creo que ahí entraríamos a otro tema muy importante, la inteligencia emocional, Luis, y es el tema del autoconocimiento. No todos somos iguales, no todos los niños en la misma casa, con los mismos papás, van a ser iguales. Entonces necesitamos también acompañarlos a que se descubran, a que ellos encuentren qué es lo que para ellos es fácil, qué les es natural, qué les lleva a sentirse bien. O sea, Tere, este es un llamado a que los padres se despierten y salgan de su propia niebla, ¿sí? Que es, bueno, el trabajo, las finanzas, llevar la casa adelante, despertarse porque si ustedes no organizan
las actividades familiares, lo que sucede automáticamente es que el chico pasa todo su tiempo frente a una pantalla, hoy día, ¿sí? Años atrás, cuando no existían los teléfonos inteligentes, ¿qué hacíamos? Jugábamos con cajitas, salíamos afuera, ¿sí? Jugábamos con el perro, buscábamos maneras de entretenernos, de ser creativos. Pero hoy día el teléfono inteligente es más inteligente que nosotros, o sea que nosotros somos los estúpidos que estamos siendo manejados por el teléfono inteligente y los juegos son increíbles que aparecen ahí. O sea, es imposible que un chico pueda reproducir la complejidad de esos juegos con cajitas. Entonces el chico no va a ir a usar cajitas, sino que va a ir a prender su teléfono y va a jugar su jueguito. Entonces tenemos que despertarnos y empezar a incluir en la vida diaria de la familia actividades biointeligentes, ¿sí? Como estamos hablando de incluir manualidades, ¿sí? Y actividades físicas, ¿sí? Que el chico tenga, que vaya a hacer artes marciales o que juegue al fútbol o al básquetbol o lucha o lo que sea, ¿sí? O sea, necesitamos incluir intencionalmente esas actividades, salir a la naturaleza, salir de camping el fin de semana, o sea que nosotros los padres tenemos que también salir de esas pantallas, ¿sí? Que fue el tema que tocamos la semana pasada contigo, ¿no? El dilema de las redes sociales y cómo nos absorben la atención y el tiempo. Entonces, padres, ustedes tienen que activarse y ser protagonistas directos, ¿sí? Aquí. Si ustedes dejan que la inercia continúe, lo viejo continúa, los patrones del sistema familiar continúan, las actividades tal como están continúan, ¿sí? Es una rutina. O sea que hay que poner un palo en la rueda. Señora. Perdón, permítanme interrumpirlos aquí porque justamente Victoria está haciendo una pregunta en relación a lo que están hablando en este momento y dice, practico yoga, mindfulness, trato de involucrar mucho la naturaleza en mi vida y en la vida de mi hija que tiene 8 años. Sin embargo, a veces me cuesta involucrarla mucho más. ¿Hasta qué punto podemos llegar con ellos para incorporarlos en este mundo natural sin presionarlos y producir un efecto contrario? El modelado puede ser importante para que más adelante se profundicen más en este tema de lo natural. Yo sí creo que el modelado va a hacer efecto, pero también sé que no todos los niños tienen las mismas atracciones que tenemos los padres, se puedan atraer por lo mismo que a los padres nos gusta. El punto también es acompañarlos a encontrar qué es lo que es agradable para ellos. Requiere de nosotros mucha imaginación, mucha prueba de ir, ensayo y error, ir tocando a ver con qué les atrapamos la atención. Este es un tema de conquista de la atención, pero los niños tienen algo y es que cuando ellos sienten bienestar en algo, lo toman, lo toman. Ahora, hay un punto que quería decir y creo que Victoria me da la oportunidad de ello, y es que es muy importante el tema de saber tomar a papá y mamá. Lo que hemos encontrado desde el modelo sistémico es que cuando tenemos interrumpido el movimiento afectivo hacia papá y mamá o el movimiento amoroso del vínculo, cuando se ha interrumpido, es muy difícil tomar los recursos que la vida nos da. La vida nos puede entregar recursos como, por ejemplo, situaciones amables y agradables, y vemos un niño que se retrae y no lo puede llevar porque probablemente está implicado en algo de asuntos anteriores y no está tomando la vida, pero porque se interrumpe también el movimiento afectivo. Entonces yo creo para los papás que es muy importante tener esto claro, porque nosotros tenemos que ser observadores de lo que pasa con los niños para poder saber si en algún punto hay algo que los atraviese a ellos más allá de ellos. No sé si me explico con eso. Que sea alguna memoria que también están cargando, que venga de atrás. Pero hay un punto y es cómo yo estoy frente a lo de atrás. Si yo me he reconciliado con mamá, si yo me he reconciliado con papá internamente, si lo llevo aceptándolos como son, si yo acepto el papá que tuve y la mamá que tuve, imperfectos, con todo, y de verdad los puedo dar un buen lugar en mi corazón, es muy posible
que mis hijos puedan aceptar lo que yo les doy. Porque muchas veces cuando yo me siento, por ejemplo, mejor que mi mamá, y entonces quiero que mis hijos a su vez me reciban a mí, probablemente estos hijos van a hacer una lealtad inconsciente con la abuela y entonces no toman de mí lo que yo no tomé de la abuela. Es una cadena de eventos. Entonces, esto lo digo porque muchas veces encontramos resistencias dentro del sistema familiar que nos llevan a que revisemos no solo lo que el niño nos trae, que tenemos que ser muy empáticos con ellos, sí, que tenemos que saberlos escuchar, sí, pero también escuchar a nuestro niño frente a papá y mamá, nuestro niño interno. Porque ese niño, si está en resistencia hacia lo que los padres le daban, probablemente de alguna forma lo va también a vivir en relación con el hijo y va a sentir la resistencia del hijo, porque lo proyectamos. Entonces es muy importante que los padres sepamos darle un buen lugar a todo lo que hemos vivido para que nuestros hijos le den un buen lugar a lo que les ofrecemos. En esto también creo que es muy importante. Ahora, para lo que les ofrecemos, tiene que llevar de nosotros también una muy bonita energía de vida creativa. Quiere decir que nos afinemos el instrumento de conexión con ellos para saber qué les puede traer la atención, porque probablemente si yo hago yoga a mis hijos, pues yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, yo tengo 3 hijos, ya hoy en día son 3 hombres, y yo recuerdo que cuando los iba a llevar al colegio, les leía en el carro, mi esposo conducía, los chicos iban detrás y yo iba al lado de mi esposo, entonces iba con mi libro de un curso de milagros y les leía la lección del curso de milagros del día, porque yo quería que ellos fueran teniendo la huella espiritual. Pues hicieron una resistencia espantosa al curso de milagros, porque a las 6 de la mañana, 6:30, un niño de 10, 12 años no quiere escuchar un curso de milagros. Y por mucho tiempo yo leía la lección de un curso de milagros y ellos no me dijeron nada, pero teníamos una costumbre y era que nosotros una vez al mes hacíamos una reunión que era como la reunión de los auditores. Nos reuníamos a conversar lo que cada uno había vivido y estaba sintiendo y lo que le generaba malestar del otro. Teníamos estos encuentros de conversaciones muy formales. Y me acuerdo que ahí también les leí algo sobre el libro de los valores de los niños. Terminábamos la reunión con un cuento de estos. Y me acuerdo que en algún momento tuvieron el valor de decirme, mamá, no más, estamos cansados. Lo hemos hablado entre nosotros, por favor, no nos leas más el curso de milagros. Porque estaban aburridos de lo que yo hacía. Evidentemente yo seguí toda mi vida con un curso de milagros. Pues lo curioso es que ahora que ya son adultos, me hacen preguntas y me doy cuenta que ya la resonancia de lo que esto llevaba quedó, algo se sembró, pero a su manera y en su momento y en su tiempo. Pero quiero resaltar algo de lo que acabas de decir, que es que Tere, mamá joven, intentó diferentes cosas, ¿sí? Intentó que los niños hagan yoga, intentó el curso de milagros, o sea, intenten diferentes cosas, no se queden con que, bueno, las cosas son así y hay que seguir con la vida como es, no, porque lo que es masivo y colectivo es también parte de este sistema de cuerpo del dolor que es como una picadora de carne, ¿sí? Entonces, todos estamos pasando por la picadora de carne, ¿sí? Entonces, intenten diferentes cosas. Y después, como Tere está haciendo ahora, se ríe, ¿sí? Pero por lo menos lo intentó, ¿sí? Y no se queda vencida con que, bueno, la vida es así. Un punto que tú hiciste muy bueno, que le contestabas a Victoria, que en realidad, quizás Victoria, tú tienes más desarrollada la inteligencia que se llama la inteligencia naturalista, que te gusta la naturaleza y te gusta pasar tiempo afuera. Entonces tú llevas a tu hija, pero tu hija quizás tiene otras inteligencias más desarrolladas y quizás tiene la inteligencia matemática, lógica desarrollada o la inteligencia musical. Entonces, fíjate, estudien, fíjense, hay lo que se llama la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que ustedes pueden encontrar cuál es
¿Cuáles son las inteligencias más desarrolladas en mi hijo? Y vas a tener 3 hijos y vas a tener 3 diferentes combinaciones, 3 diferentes recetas. Entonces, fíjense cuáles son las tendencias de mi hijo o de mi hija y alimentarle eso. Hay que alimentarle hacia dónde va la tendencia. Y a alguno de tus hijos le va a encantar pasar tiempo, hacer camping y salir a la naturaleza. Y a otro le va a encantar ponerse a tejer, ¿sí? Y a otro le va a encantar investigar cuestiones científicas o cósmicas, astronómicas. Entonces, fíjate por dónde va, ¿sí? Investiguen las inteligencias múltiples y fíjense qué tendencias hay. Porque de esa manera, si no, lo que pasa es que yo quiero empujar a alguien que no tiene desarrollada la inteligencia naturalística, por ejemplo, y el chico se siente como que, ¿qué hago acá? ¿Sí? Y mira cómo todos disfrutan y yo quiero leer mi libro, ¿sí? O quiero, no sé, tocar el violín, ¿sí? Entonces, ese es un buen punto que hiciste, Tere, porque en realidad no todos los chicos son iguales. Y lo peor que podemos hacerlos es hacerlos sentir culpables o avergonzados porque no enganchan quizás en lo que al resto de la familia le gusta hacer, ¿sí? A todos nos gusta tocar el violín y este chico no tiene oído para la música, ¿sí? Entonces vino fallado, ¿sí? O al revés. A todos nos gusta jugar al fútbol y a él le encanta tocar el violín. Vino fallado, hay algo mal con este chico. Y ahí empieza el cuerpo del dolor a crecer. Y lo que estamos creando es un paciente futuro de psicoanalistas, ¿sí? Sí, y sabes, Luis, es interesante ver cómo todo lo que los padres nos divierte, si los niños comparten con nosotros experiencias alegres, ellos al final del día sacan esta energía y también nos ayuda a eso a entender qué tipo de inteligencia tienen. Por ejemplo, esto de poder tener un picnic, unas comidas familiares simpáticas, donde alguien cocina y los demás acompañan, o el tipo de actividades de la cotidianidad que sean divertidas, o cuando se va a la piscina, o cuando hay un paseo un día de caminar, o de cuando se monta bicicleta juntos. Este tipo de eventos que de pronto para nosotros no son tan significativos, cuando tú escuchas y cuando yo escucho a los pacientes a lo largo de la vida hablar de su infancia y su juventud, los recuerdos lúdicos saltan a la vista como lo que tienen como positivo de su sistema familiar, lo que se llevan. Las reuniones en casa de la abuela, todo lo que tiene que ver con los clanes, las celebraciones. Estos son improntas que generan recordación a lo largo de la vida con la energía, desde la energía creativa. Entonces yo creo que estimular este tipo de experiencias en los chicos, todo lo lúdico, todo lo recreativo, todo lo que de alguna manera produzca una sensación de que la familia está contenta, que los padres están en buena sintonía, el escuchar música. Mira, son muchísimas las posibilidades que están a mano, de acuerdo a donde vivimos y a las circunstancias que tenemos. Es cuestión de que nosotros realmente nos sintonicemos con nuestro propio disfrute. Y yo creo que de esa manera podemos, cuando sabemos que esto me va a hacer sentir bien, lo podemos compartir con los chicos y probablemente encontramos una buena resonancia en ellos. Y si no, pues los acompañamos a que encuentren que les resuena, porque bueno, estamos en la diversidad, ¿no? Y va a haber chicos que lo pueden expresar naturalmente, pero también aceptarles el no, no me gusta es importante. Y veo aquí una pregunta también que me parece muy importante. ¿Llegó María? Si está María, le damos paso, ¿verdad? No, no aparece. Pues nos puede escribir por chat. Sí. Aquí veo que Teresita Boni pregunta, ¿qué pasa cuando el proceso se interrumpe por la muerte de un hermano? Esto me parece una pregunta muy importante, porque también atravesar el dolor es importante que lo podamos acompañar. Es cierto que la vida trae retos y tenemos pérdidas, a veces hay la pérdida de un hermano, la pérdida de un padre. Lo importante es poder también gestionar las emociones que vienen con los duelos, darles el permiso a vivirlo. Y cuando necesitamos estar triste, pues necesitamos estar triste. Y cuando necesitamos, de alguna forma, esto que hacíamos de decir los niños no lloran o tienes que ser fuerte,
mira que tu mamá está triste o para que tus otros hermanos lo superen. Esto termina siendo un error para los niños. Lo que hay que decirles es qué sientes. Estamos todos tristes, reconocer la verdad. Mm, Los niños con la verdad van muy bien. Poder darle lugar a lo que es tal y como es. Aceptar que ahora estamos todos tristes y que estamos de duelo y que podamos hablar de ello y que ujú. podamos representarlo de alguna manera y que podamos tener rituales. Los rituales son muy importantes y mira, tanto los rituales de despedida como los rituales de bienvenida, tanto los de celebración como los rituales cuando tenemos también penas o pesares, son necesarios porque nos ayudan de alguna forma a poder gestionarlo y elaborarlo, a sacarlo, a darle lugar, a poder poner en acción toda esta parte creativa que nos va a llevar a la transformación. Entonces, escribirles cartas al hermanito que partió, quemarlas, hacerles darles toda la imaginación posible de cómo podemos hablarle desde el corazón, de cómo podemos saludarlo en las estrellas, de cómo podemos, lo mismo cuando hay a todas las pérdidas, porque los niños tienen pérdidas de distintos tipos. A veces hasta una pérdida de un juguete para un niño es doloroso y necesitamos dejar que de allí surja y salga lo que está. Ahora mucho más cuando es una pérdida de un ser querido. Creo que también los padres están con su dolor y también necesitan atravesarlo, también necesitan dar los pasos para la despedida. Ujú. Yo creo que en esto la familia, cuando se une así tanto en la celebración como en el dolor y se atraviesa juntos, se hace más fácil para los niños. Y se hace un proceso transformativo para el sistema familiar también. O sea que, eh, fíjate la pregunta, dice, ¿qué sucede cuando el proceso se interrumpe por la muerte de un hermano? Eh, esa es la mirada, esa es tu mirada, de que el proceso se interrumpió. No, el proceso continúa. Seguimos vivos, la familia sigue y ese hermanito que partió es parte y continúa, ¿sí? O sea, si lo vemos como algo que se abortó, entonces le transmitimos al niño o a los niños que quedan eso, ¿sí? En realidad no, es una oportunidad para integrar, para crecer, para transformarnos. Y, y lo que van a ver es que luego de esa transformación, de todo ese dolor, va a haber una familia nueva, ¿sí? Aparecen Así nuevos es, brotes, aparecen las flores en el árbol, ¿sí? así es. Si después del invierno viene la primavera, en algún punto surge nuevamente la energía de vida, pero es importante, Luis, ver esto y tienes toda la razón. Cuando se habla de interrumpir, una de las cosas que en constelaciones familiares más encontramos que generan síntomas de dolor o de dificultad en los sistemas, incluso hasta de enfermedades, tiene que ver con los duelos mal llevados, con los duelos que la energía se deja interrumpida en el Claro. dolor, o sea, que se mantiene el cuerpo el dolor, que lo que se excluye de allí es la vida, la energía de vida, y nos quedamos sintonizados con la energía de muerte, que es esa energía pesada, dolorosa, difícil, es con cuerpos del dolor muy amplios. Lo que necesitamos realmente es atravesarlo, como todo lo que hacemos desde el cuerpo del dolor. Vivirlo, sentirlo, explorarlo en presente, en su momento, con lo que es, de manera natural, y vamos saliendo. Y paso a paso, un día sale el sol. Y Ujú. uno en el momento que está en duelo no se da cuenta y no entiende. A mí me tocó vivir, bueno, mi esposo murió va a ser 11 años, y yo tenía una sobrinita muy pequeña en ese momento, y bueno, tenía un año, ¿no? Y un día hace como cuando nació, bueno, nació mi sobrino menor, su hermanito, hace 5 años, 5 años, y me la encuentro llorando después de que habíamos conocido a su hermanito que acababa de nacer. Y le digo, amor, ¿qué te pasó? Y me dice, tía, es que mi tío Miguel, o sea, mi esposo, no va a estar aquí para conocer a Jacobo. Y en ese momento entendí que aunque ella tenía un año, había crecido en un sistema donde había una memoria de duelo, donde había dolor, donde se había hablado de ese tío todavía dolía hasta en ella que tenía un año de nacida cuando él murió. ¿Ves?
Y ahí tuve la oportunidad de que lo viéramos, lo reconociéramos, viéramos cómo el tío sí lo estaba viendo desde el lugar que estaba, cómo los muertos siguen presentes en nuestras vidas. Y hacer esto con los niños es importante porque ellos se toman su tiempo para expresarlo muchas veces. Así es. Pero todos lo van a vivir. Pero depende de nosotros cómo lo llevamos. Si probablemente yo hubiera estado en ese momento todavía atrapada en esa energía, no hubiera encontrado ese día los recursos y las palabras y la forma de acompañarla a que lo pudiera expresar. Claro. Entonces, yo creo que el tema es no retengamos nada, no excluyamos nada de nuestro presente. Démosle lugar a todo lo que estemos viviendo desde la emoción que nos va generando. Sí, y abres paso justamente, Najiba ahora les va a poner un enlace, porque la semana que viene comenzamos un curso de 4 clases para enseñarles a justamente transformar el cuerpo del dolor en cuerpo de luz. Y aprovechenlo, aprendan a hacer esto, que les va a ayudar muchísimo a sacarse de encima cargas muy viejas que vienen empezando. Algunas son suyas, de su propia vida, otras son generacionales, que vienen de muy atrás y que están afectando al sistema familiar. Y una vez que aprendemos justamente a perderle el miedo a las emociones, ahí podemos validar a nuestros niños de una manera muy diferente, porque ya las emociones no son un cuco, sino que es un mensajero, que nos traen información valiosísima. Sin emociones estaríamos perdidísimos en la vida. No podríamos decidir, no podríamos discernir, no podríamos diferenciar, ¿sí? Las emociones nos están diciendo qué es lo que está alineado con nuestros valores de vida y qué es lo que no. ¿Sí? Entonces, aprendan a transformar el cuerpo del dolor, regístrense, vengan y van a ver cómo empieza a transformarse muchas cosas en su vida. Así es, Luis, hay un punto en esto que me parece importante también y es, las generaciones anteriores hemos pasado la vida pensando la vida desde sistemas de creencias. Hoy en día sabemos que ese ha sido parte del error, que la vida es sentida, que la experiencia se siente y que tenemos que darle paso a esto. La vida es una experiencia sentida. La vida es un movimiento continuo y esa energía de movimiento es la energía emocional. Entonces, si nosotros le damos un buen lugar a las emociones, pues sencillamente vamos teniendo también un cauce más claro, porque apagamos el pensamiento que nos lleva a memoria y nos mantenemos más en el presente, en conexión con lo que ahora es. Así que me parece maravilloso que se esté haciendo el curso sobre el cuerpo del dolor, porque realmente necesitamos desactivarnos de todo ese tipo de memorias. Todo trabajo que nos lleve a limpiar memorias, a limpiar memorias. Yo digo que somos como una cebolla, tenemos muchas capas, tenemos que ir quitando las capas que nos están alejando de nuestra esencia natural, que es el amor, porque nosotros como energía de vida somos una energía, la vida viene desde muy atrás y esto me encantaba cuando Bert Hellinger decía, la vida a pesar de todo se continúa hacia adelante. Hemos pasado guerras, hemos pasado pandemias y la vida sigue, porque la vida es esa fuerza que viene desde atrás y que nos impulsa adelante. La vida sigue. Entonces, ¿cómo nosotros mantenemos esa conciencia de esa energía de vida, que es la energía creativa, que es la energía que nos une desde el amor? Y si nosotros podemos soltar las capas que nos están dejando adentro desconectados de la esencia natural de quienes somos, como energía de vida creativa y amorosa, pues simplemente pasamos mal, la vamos pasando mal. Entonces la tarea es ir quitando para conectarnos a nuestra propia naturaleza. Así es, hay que trabajar. Marianela, un último comentario y ya vamos a empezar a cerrar. A ver, ¿dónde estás? Vengan al curso que dicta Luis, que es absolutamente mágico, mágico como lo dice su palabra, porque con un trabajo relativamente corto recorremos capas de la personalidad a unos niveles de profundidad insospechados. Y empezamos aparentemente muy superficialmente y nos vamos yendo en las profundidades,
y esta es una sesión profundamente sanadora. Entonces, aprovéchenlo. Yo estoy que lo repito, Luis. Qué lindo. Yo estoy que lo repito. Pues no eres la Porque única, es que Nela, yo también. porque es fascinante, es fascinante. Vamos, te vienes, te Por vienes. más de que lo... Sí. Sí, Lo cuando... vamos a repetir, Pues mándame las Nela. fechas. Lo vamos a repetir. El Somos 24. invitados de honor. El 24 de noviembre empezamos, o sea, la semana que viene, el martes que viene empezamos con la primera clase y es práctico. ¿A qué horas? Práctico. ¿A qué horas? Es a la 1 de California y es a las 4 de ustedes en Colombia. Le vamos a poner los horarios ahora también. Así ya queda todo. Sí, Bueno, buenísimo. porque ¿cómo les parece que ustedes van a asistir a 4 sesiones de psicoterapia profundísima? Que él llama cuerpo del dolor, es otra cosa, pero son 4 sesiones de psicoterapia Sí. enormemente, grandemente, que nos modifican. Bueno, yo voy a mirar Definitivo. cómo hago la separación para ir. Vale, Sí, dale. vamos juntas, busquemos. Sí, Ok, así es. encontrémonos Vamos. todos allá. Lindas. Nos encontramos. Es Me realmente va a de encantar verdad, tenerlas. de verdad, yo doy fe que para mí, después de mucha búsqueda y mucho trabajo personal y mucha psicoterapia de todo tipo, porque que no había explorado, yo llegué al trabajo con Luis de memoria celular y ahí encontré lo que estaba buscando. De verdad que sigo trabajando desde allí, mucho en mi terapia, yo sigo utilizando las herramientas que tomé desde memoria celular. Para mi vida personal también han sido un recurso maravilloso. Así que Luis, allí estaremos. Sí, Miren, no sigan buscando afuera, porque la respuesta está adentro, para transformar el dolor en luz. Así es. Así es. Así Qué buena frase para terminar. Un gusto haberte tenido, Tere, Marianela, como siempre, tus colaboraciones son muy, muy, muy sabias y bienvenidas. Gracias a los que han hecho preguntas y bueno, si quieren o tienen más preguntas, Najiba, ponle el numerito de WhatsApp o la cuenta de información para que nos escriban. Sí, ahí estaremos. Y creo que el 4 creo que es el viernes 4, Luis, que volvemos tú y yo a tener el segundo encuentro sobre redes sociales también. Sí. Así que aquí seguiremos. A mí me fascinaría estar, pero justo los viernes yo dicto una clase, una formación en constelaciones. Así que... Sí, sabemos. Sabemos, sí, pero Nela, eso, te mando el video, Nela. Me comprometo. Bueno, me parece maravilloso. Estuve felicísima, aprendí, recordé, me encantó estar con ustedes. Y siempre con todos los que aquí están presentes. Un gusto. Sí, es un gusto, un placer. Okay. Un abrazo. Amamos, espero que un abrazo. Miren, espero que el 24 ya no esté cambiando de voz. Un abrazo a todos y gracias, Luis. Chao. Un abrazo, lo llevo en mi corazón. Muchas gracias a todos. Gracias. Marianela, gracias. Chao. Un abrazo. Abrazos, chao. Marcelita,